Para que pueda haber cosecha tiene que haber siembra. Pero nosotros, miren, tradicionalmente hemos tenido un sistema de evangelismo que ha creado una cultura en la iglesia. Y esa cultura no está saliendo fácilmente de la cabeza de los hermanos. Y les voy a explicar, y les voy a contar un poco de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia nació un grupo pequeñito. Nació aquí en los Estados Unidos. Pero se esparció. Hoy día estamos en el mundo, estamos en 208 países del mundo. Somos aproximadamente miembros de iglesia, casi 20 millones, miembros de escuelas sabáticas, estamos llegando a los 30 millones. La iglesia se ha multiplicado en muchos países del mundo. Pero cuando la iglesia nació, un pastor salía de aquí, de misionero, se iba al Perú, vamos a decir, o a Brasil, llegaba a Brasil. No había iglesia. No habían hermanos de la iglesia. ¿A quién ese pastor iba a inspirar, capacitar, equipar, movilizar, si no había nadie? Entonces, ¿qué tenía que hacer ese pastor? ¿Alquilaba un teatro? ¿Alquilaba un cinema? ¿O levantaba una carpa? Y él se ponía a predicar 90 noches, 120 noches, a veces 6 meses seguidos, todas las noches. Porque él no tenía gente, él tenía que predicar. Y otra cosa, en esos tiempos no había electricidad. Estoy hablando del inicio del siglo pasado. Entonces la gente a las 6 de la tarde, las gallinas se iban a dormir y la gente también se iba a dormir. No había televisión, no había internet, no había DVD, no había vídeo, no había nada. ¿Qué iban a hacer? Se ocultaba el sol, había que dormir. Pero ahí apareció en América del Sur, por ejemplo, déjenme hablar un poco de allá, que es lo que más conozco, un gigante del evangelismo llamado Walter Schubert. Y este hombre pensó, la gente no puede ir a dormir, yo voy a aprovechar ese momento para evangelizarlos. Y él se iba a las plazas, se iba a los teatros y predicaba 6 meses todas las noches. Entonces la gente tenía para escoger, o a las 6 o se iba a dormir o se iba a la plaza a escuchar a Walter Schubert. Solo que Walter Schubert era un predicador de esos. Él saltaba, él gritaba, y la gente se reía, y él contaba anécdotas y predicaba el evangelio, pero haciendo reír a la gente. Parecía un grande circo. Entonces la gente prefería, en lugar de irse a dormir, venir a escuchar a Walter Schubert. Entonces la iglesia, en sus orígenes, tenía que hacer evangelismo que durase 4 meses, 5 meses, 3 meses, donde los pastores daban toda la doctrina, desde por qué creemos que la Biblia es inspirada, pasando por todas las doctrinas hasta la doctrina del bautismo. El evangelista hacía eso. Después comenzó a aparecer la iglesia, porque ya el evangelista bautizaba 100 y había una iglesia de 100. Pero el evangelista se había acostumbrado a hacer ese trabajo. Entonces él se iba, a otro lugar donde ya había una iglesia pequeña, y él hacía nuevamente evangelismo. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo fue evolucionando esto, y ahora el evangelista comenzó a contratar instructores bíblicos. 5, 10, 15 instructores, y esos instructores iban a una ciudad y el evangelista predicaba y los instructores iban a las casas a dar estudios bíblicos y se establecía la iglesia. Y mientras eso, la iglesia, ¿qué hacía? Mientras el evangelista iba de ciudad en ciudad, de teatro en teatro, de cinema en cinema, de carpa en carpa, con su equipo de instructores dando estudios bíblicos, estableciendo iglesias, ¿qué hacían los miembros de iglesia?
sentaditos, de manos cruzadas y orando por el evangelista. Y de vez en cuando dando una ofrenda para que el evangelista pueda hacer su trabajo. Entonces, eso creó una cultura. Y la cultura es la siguiente: el evangelista llega para hacer evangelismo, la iglesia no hace nada. Faltando un día para la campaña, los hermanos van a buscar a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes y los traen aquí. Ahora, solo que ahora ya no hacemos evangelismos de 90 noches. Hacemos evangelismo de una semana. La red va a durar una semana. La iglesia tiene 27 doctrinas. En una semana, ¿cómo voy a presentar 27 doctrinas? Y son mensajes evangelísticos, no son doctrinas. Pero los hermanos me traen gente que hasta ayer no sabía nada de nada, no saben ni lo que es Biblia. Y los hermanos me traen a él para que yo le haga un llamado para el bautismo. Está loco. ¿Cómo le voy a hacer un llamado para el bautismo a una persona que ayer no tenía contacto con nada? Entonces, la cultura del evangelismo de 6 meses todavía existe hoy día en la iglesia, donde la participación del miembro es faltando 2 días salir y buscar gente. Pero querido, hoy día ya nadie hace evangelismo 6 meses. ¿Sabe por qué? Porque con la internet, con la televisión, con la radio, ya no hay gente que te escuche durante 6 meses todas las noches. Entonces los evangelistas bajaron para 3 meses, tampoco hay gente que aguanta 3 meses. Ahí los evangelistas bajaron para 2 meses, tampoco hay gente que aguanta 2 meses. Bajaron para 1 mes, ahora bajaron para 3 semanas. Y muchos dicen, y Bullón bajó para 1 semana. Sí, pero es que yo no bajé, yo hago cosecha. Yo no doy una doctrina, yo hago cosecha. Pero para ver cosecha tiene que ver siembra. Pero ahora viene el asunto. ¿Por qué cosecha? Y aquí está el asunto. Lo más interesante y lo más impresionante. Muchos de ustedes se van a quedar asustados, pero no me tiren piedras hasta que termine. Después, cuando termine, ustedes, miren, no tienen uno negro, porque esto no se va a ver de lejos. Está bien. Miren, cuando Jesús estaba en esta tierra, Él vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios. Pero los discípulos nunca le entendieron a Jesús. Parece que Jesús hablaba en una frecuencia y los discípulos entendían en otra frecuencia. Por ejemplo, cuando Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, ¿de qué nacimiento les estaba hablando? Del nacimiento espiritual. Y Nicodemo estaba pensando en qué nacimiento, en el nacimiento de la mamá. Cuando Jesús le habló a la samaritana del agua, ¿de qué agua le estaba hablando? Del agua de la vida. Y la samaritana estaba pensando en qué agua, el agua del pozo. Quiere decir, Jesús hablaba de cosas espirituales, pero el pobre hombre solo pensaba en cosas materiales. Y Jesús, hablando de las cosas espirituales, decía, ¿están entendiendo? Sí, estamos entendiendo. No entendían nada. Una vez en Marcos 8 está esta historia. Jesús llegó, les dijo a los discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la doctrina. Y los discípulos se reunieron y dijeron, nos está llamando la atención porque no hemos traído pan. Jesús no está hablando de pan. Cuando Jesús resucitó, mira, 3 años hablando de cosas espirituales, no entendieron nada. Ahí Jesús resucitó y los 40 días últimos que pasó, dice Hechos 1,
les hablaba del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Entendieron? Sí, entendimos. Y ahí aparece un discípulo. ¿Y cuándo establecerás el reino de Israel? Ahí tú vas a decir, pero qué brutos eran esos discípulos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú entendiste lo que es el reino de Dios? ¿Hay algún brasileño aquí? ¿No hay ningún brasileño? Bueno, es que voy a contar una historia. Ustedes saben que el español y el portugués son primos hermanos. Y porque son primos hermanos, los españoles dicen que el portugués es un español mal hablado, y los brasileños dicen que el castellano es un portugués mal hablado. Entonces, ¿quién está en lo correcto? No sé. Pero el asunto es que los brasileños dicen, nosotros entendemos español. Porque entienden las palabras, porque las mismas palabras, por ejemplo, la palabra embarazado existe en español y existe en portugués. Solo que en portugués un hombre puede quedar embarazado. En español es imposible que quede embarazado. En español un hombre puede venir dentro de un rato, pero en portugués es imposible que un hombre venga dentro de un rato. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras, pero quieren decir cosas completamente diferentes. Cuando tú vas a una casa y te dan una comida rica, tú dices, qué exquisita estaba su comida. Si tú en Brasil dices, qué exquisita estaba su comida, la señora agarra un palo y te bota a la calle. Pues la estás insultando. Ella te ofrece la comida con todo esfuerzo y tú le dices que está exquisita. Entonces un día llegó el pastor Folkenberg, cuando él era presidente de la Asociación General, llegó allá, y ustedes saben que él hablaba español, ¿no? Entonces él dijo, hermanos, yo puedo predicar en inglés con traducción, o en español también con traducción. Y los hermanos dijeron, no, pastor, predique en español sin traducción, que le entendemos todo. Ah, bueno, si entienden todo, predicó en español. Y el pastor Folkenberg contó una historia de unos muchachos que querían matar un sapo. Ustedes saben cómo son los muchachos traviesos, ¿no? Querían matar un sapo en un perol de agua hervida. Entonces colocaban el sapo y como el agua estaba caliente, el sapo saltaba. Y dentro de un rato, porque rato en español es dentro de un poco de tiempo, pero en portugués rato es un ratón. Entonces el pastor decía, dentro de un rato los muchachos agarraban al sapo y lo colocaban de nuevo y el sapo saltaba. Y esperaban un rato más y agarraban al sapo y lo colocaban y el sapo saltaba. Al día siguiente me encontré con un médico. Le digo, doctor, ¿entendió el sermón? Todito, todo. Lo único que no entendía es la historia del sapo y del rato. No había entendido nada. Y Jesús me parece así. Jesús les hablaba. ¿Estás entendiendo? Sí. No entendían nada. Los discípulos no entendieron nada. Mi pregunta es, ¿nosotros entendimos lo que es el reino de Dios? Entonces te voy a explicar. Mira, el reino de Dios es espiritual. No voy a leer los textos, pero en Efesios está descrito el reino de Dios. Es una iglesia gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin arruga. Ese es el reino de Dios. Jesús vino a esta tierra a establecer el reino de Dios. Ahora hay una cosa. Mientras esta iglesia gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin arruga, mientras el reino de Dios esté en esta tierra,
porque todavía estamos en esta tierra. Nosotros vamos a necesitar de templos, bancas, pianos, números, estadísticas, dinero, oficinas, escuelas, hospitales, TV, radio, casas publicadoras. El reino de Dios, mientras esté en esta tierra, para poder cumplir su misión y vivir y existir, necesita de todo esto. Pero querido, esto no es reino de Dios. El reino de Dios es esto. Esta es la consecuencia del reino de Dios. Esto es el resultado del reino de Dios. Yo puedo bautizar 1 millón de personas, pero puedo no estar construyendo el reino de Dios. Porque para bautizar solo necesito convencer de la doctrina y lo bautizo, pero cambió la vida. Esa persona que está siendo bautizada es la persona gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin defecto, sin arruga. Entonces, querido, la iglesia necesita de todo esto, pero esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. ¿Sabes cuál es el peligro que nosotros corremos? De olvidarnos de esto aquí y comenzar a trabajar para construir templos, para comprar bancos, para comprar pianos, para bautizar mucha gente, para levantar los diezmos, para construir oficinas, construir hospitales, escuelas, televisión, radio, casa publicadora. Ahora te digo una cosa, mira, si nosotros agarrásemos al gerente general de una multinacional como la Shell, la General Motors, cualquier cosa, y lo colocásemos aquí, tu desafío, le decimos, te contratamos, es un de esos CEO, ¿no? Tu desafío es: constrúyeme la mayor cantidad de templos, cómprame bancos, pianos, aumenta el número de clientes, de gente, aumenta el dinero, construyeme oficinas, y lo dejo ahí. Él, usando las técnicas humanas, publicidad, marketing, propaganda, él puede hacer todo esto, ¿no puede? ¿Sí o no? Y mejor que nosotros. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. Y eso nadie puede, solo hombres de Dios. Pero si nosotros hacemos crecer el reino de Dios, el reino de Dios va a reflejar el carácter de Jesucristo. Y del carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que más aparece? El aspecto más resaltante del carácter de Cristo es su generosidad, su entrega, su dadivosidad. Quiere decir que una iglesia que refleje el carácter de Jesucristo será una iglesia fiel devolviéndole los diezmos a Dios, ¿sí o no? ¿Sabe cuánto por ciento? No hablo de aquí, hablo de otra realidad que yo conozco. ¿Sabe cuánto por ciento de los miembros de iglesia devuelven el diezmo fielmente? 10%. Imagínense si la iglesia devolviese el 100%. Habría mucho dinero. Y con mucho dinero habrían muchos templos, muchos bancos, muchos pianos, muchas oficinas, muchas escuelas, muchos hospitales, muchos canales de televisión, de radio, muchas casas publicadoras. Pero como resultado del reino de Dios. Ahora tengo una noticia triste para ustedes. Cuando Cristo vuelva, todo esto se va a quemar. Lo único que se va a salvar
Es la iglesia espiritual, santa, gloriosa, sin mancha, linda y maravillosa que Cristo quiere. ¿Y sabes cuál es la misión que Cristo te dio? A nosotros como pastores y a ustedes como miembros de iglesia. Él no dijo que hagamos esto. Él nos pidió que nosotros hagamos crecer el reino de Dios. Por eso la orden de Mateo 28 es, por tanto, haced discípulos. Cuando tú haces un discípulo, estás haciendo crecer el reino de Dios. Y no se hace discípulo yo viniendo aquí, hablando 7 noches, así no se hace discípulo. Se hace discípulo cuerpo a cuerpo. Yo hago discípulo a este. Tuve un pastor que hace 5 años entró a trabajar conmigo, como asociado en la asociación ministerial allá en América del Sur. Y durante el primer año solo viajó conmigo, para todo lado, viajó conmigo y le dije, mira, este año solo obsérvame lo que hago. Obsérvame hasta cómo como, cómo juego, obsérvame. El segundo año comencé a conversar más con él. Y cuando yo me retiré, hice una oración con él y le dije, mira, tú tienes un futuro maravilloso. Tú eres un hombre que Dios va a usar muchísimo. Y yo sé el lindo trabajo que le está haciendo en América del Sur. Así se hace discípulo, cuerpo a cuerpo. Hablando de aquí adelante no se hace discípulo. Hablando de aquí adelante yo puedo convencer a todo el mundo a bautizarse. Pero yo no estoy haciendo crecer el reino de Dios. El reino de Dios se hace crecer haciendo discípulos. Y solo se hace discípulos cuerpo a cuerpo. No hay otra manera. Ahora, queridos, miren, para hacer crecer el reino de Dios, Dios nos dio 3 instrumentos. No le voy a dar el fundamento teológico porque no tengo tiempo. Les estoy dando en 1 hora un seminario que debería durar 20 horas. No hay cómo presentarlas. Para hacer crecer el reino de Dios, Dios nos dio 3 instrumentos. Enséñale a mi iglesia a orar todos los días más de lo que está orando. Enséñale a mi iglesia a estudiar la Biblia todos los días más de lo que está estudiando. Y tercero,